Cuarzo, propiedades y características. El cuarzo es uno de los minerales más comunes de la corteza terrestre y presenta formas y colores muy variados dependiendo de las condiciones de formación y de los minerales asociados a él. Su amplia difusión y su asombrosa variedad han hecho de él uno de los minerales más representados en las colecciones de los mineralogistas alrededor del mundo, que a veces estos deciden dedicar toda una sección de su colección al cuarzo y sus variedades. El cuarzo se da tanto en forma de cristales, con hábitos más o menos bien formados, como en filones o masas compactas constituidas por microcristales o incluso cristales invisibles al microscopio. El cuarzo, en el que pensamos al oír su nombre, es blanco o transparente. El tono blanquecino se da cuando el cristal no está bien formado, y si es puro, este puede ser incoloro. Son precisamente los distintos materiales incluidos en su interior que dan lugar a las variaciones cromáticas del cuarzo. El hábito cristalino más característico se da en forma de prismas hexagonales terminados con figuras romboédricas o piramidales. Cuando se observan las caras en forma de trapecio, se pueden distinguir cristales dextrógiros o derechos o levógiros o izquierdos. Según las caras trapezoédricas, se hallan en la parte superior derecha o en la superior izquierda de las caras prismáticas. Unos y otros cristales se llaman enantiomorfos, ya que son la imagen y su reflejo en un espejo. En el interior de los cristales es frecuente la presencia de pequeñas inclusiones de gases o líquidos, que pueden distinguirse incluso a simple vista. Propiedades físico-químicas del cuarzo. El cuarzo es inatacable por los ácidos, salvo por el ácido fluorhídrico, y resulta inalterable por los agentes atmosféricos. Es además el mineral de referencia por el punto de fusión más alto en la escala de Covel, correspondiente a la calidad de infusible. Es muy duro y posee una dureza de 7 en la escala de Mohs. Es carente de exfoliación, es decir, que no puede subdividirse en planos paralelos entre sí, y se caracteriza por una fractura concoidea. Se rompe en superficies curvadas como las de una ostra marina. Una de las propiedades más importantes es su fuerte piezoelectricidad, es decir, un fenómeno de conjuntos eléctricos que se manifiestan en algunos cuerpos sometidos a una presión u otra acción mecánica. Formación del cuarzo. El cuarzo es uno de los componentes principales de muchas rocas magmáticas y metamórficas. Cristaliza directamente a partir de magmas y a temperaturas y presiones muy diversas. Está presente como mineral estable en distintos ambientes sedimentarios y puede formarse por cristalización y sedimentación cuando se encuentra disuelto en grandes cantidades de agua, como sucede en los depósitos alrededor de los géiseres. También puede derivar de la acumulación y de la transformación de los fondos marinos de los caparazones de algunos microorganismos. Su asombrosa variedad de colores es indicativa de la diversidad de asociaciones. Las más comunes son con feldespatos potásicos y plagioclasas, calcitas, turmalinas, granates y micas. Variedades del cuarzo. Entre las numerosas variedades de cuarzo, algunas son comunes y otras más raras y buscadas por los coleccionistas, en función del aspecto, color, tipo de inclusiones y asociaciones. Las variedades del cuarzo se pueden dividir en macrocristalinas, microcristalinas y criptocristalinas. A continuación nombraremos las variedades que se desprenden del grupo mineral cuarzo. Cuarzo citrino. El cuarzo citrino es la variedad de tonalidad amarillo dorado. Se considera una variedad rara del cuarzo. Esto es debido a que existen pocos ejemplares de calidad y es uno de los cuarzos más falsificados. Cuarzo amatista. La amatista es la variedad violeta, púrpura, lila o de color glicina del cuarzo. Sus características físicas y químicas son las mismas que las de los demás cuarzos. Su bonito color y el poder ser trabajada como gema la hacen especialmente apreciada. El color característico de esta variedad de cuarzo se debe a la presencia de impurezas mínimas en las redes cristalinas, muy bien formadas, y a las condiciones físicas de presión y temperatura en las que se forman los cristales. Cuarzo ametrino. El ametrino, también conocido como bolivianita, es una subvariedad que se desprende de la amatista. Esta variedad constituye la fusión de la amatista con el citrino. El único yacimiento de ametrino que se conoce en el mundo se encuentra en Bolivia. Cuarzo pracio. El cuarzo pracio es la variedad verde, también es conocida como praciolita. La tonalidad de esta variedad se debe a las altas concentraciones de actinolita. Cuarzo rosa.
El cuarzo rosa es la variedad que comprende en tonalidades desde el violeta rosa hasta el rosa intenso. El color se debe a inclusiones de titanio y magnesio. Los ejemplares de esta variedad son mayormente masivos, a lo que los ejemplares en cristales son considerados muy raros. Cuarzo hematoideo. El cuarzo hematoideo, también conocido como jacinto de Compostela, es la variedad de tonalidad ocre rojizo. Estos cristales se suelen conseguir sueltos, con las puntas biterminadas, también en forma de drusas. Su coloración se debe a altas concentraciones de óxido de hierro. Cuarzo azul. Es una rara variedad de cuarzo. Su tonalidad comprende desde el celeste hasta el azul semi-intenso. Su color es debido a las inclusiones de crocidolita y rutilo. Normalmente se la suele encontrar en microcristales y raras veces en cristales superiores a 1 centímetro. Cuarzo Herkimer. Esta variedad es conocida como diamante Herkimer. Esto es debido a que poseen un excelente grado de transparencia y sus reflejos nos hacen recordar al diamante. El nombre de esta variedad proviene del condado llamado Herkimer, que se encuentra en New York, Estados Unidos. Cuarzo iris. El cuarzo iris es una variedad de cuarzo que presenta ciertos reflejos iridiscentes, algunos por las fracturas internas. A su vez, existe una subvariedad llamada cuarzo con efecto Lowell, que en casi todas las puntas poseen reflejos iridiscentes. Se encuentra en la India, Argentina y Japón. Estos ejemplares son extremadamente raros. Cuarzo lechoso. Esta variedad de cuarzo, como su nombre lo menciona, posee una tonalidad blanca opaca y generalmente se encuentra en forma masiva de grandes bloques, pero también en cristales. Cuarzo ahumado. Entre las variedades de cuarzo más apreciadas por los coleccionistas se encuentra el cuarzo fumé o ahumado, por su coloración parda y oscura como el vidrio ahumado. A pesar de su coloración, presentan numerosos matices cromáticos del negro al pardo, el llamado morión, hasta tonalidades casi incoloras. El cuarzo ahumado presenta un grado de pureza elevado, tanto así que a partir de él se obtienen gemas como el llamado topacio ahumado. En algunas piezas de colección el color oscuro se obtiene sometiendo los ejemplares a irradiación artificial. En la naturaleza el color oscuro del cuarzo ahumado se debe a las radiaciones emitidas por los isótopos contenidos en las rocas. Cuarzo fantasma. En ciertos casos, el proceso de formación de un cristal de cuarzo se revela por la presencia de partículas de otros minerales. Capturados en distintos momentos, han delimitado su contorno a través de las sucesivas fases de crecimiento. Cuando el perfil de estas inclusiones es visible por la transparencia, el mineral recibe el nombre de cuarzo fantasma. La aventurina es una variedad del cuarzo del tipo microcristalino. A su vez, también incluyen otros minerales conocidos como la fuchsita, dumortierita y hematites, que le dan coloraciones variadas. Las aventurinas se caracterizan por tener inclusiones de cobre en forma de hojas. Calcedonia. La calcedonia es una subvariedad de cuarzo de las cuales se desprenden otras variedades, entre las cuales crisoprasa. Es de tonalidad verde y compacta. Su color se debe a la presencia de níquel y es considerada una piedra ornamental. De estas se elaboran figuras, vasos y piezas de joyería. Heliotropo. Es una piedra semipreciosa de tonalidad verde con manchas rojizas. Ágatas. Es una de las piedras semipreciosas más conocidas. Su característica principal son sus bandas típicas. Estas pueden venir en una gran variedad de colores. Ágata cornalina. Esta variedad tiene una coloración que va desde el naranja al rojo fuego. Sardónice. Es la variedad pardo rojiza, es considerada la variedad más importante del ágata ya que en la antigüedad tuvo mucha relevancia. Madera petrificada. La madera petrificada, o también llamada silópalo, es una variedad criptocristalina del cuarzo. La madera fue originalmente reemplazada por agua rica en sílice. En las maderas petrificadas, algunos ejemplares pueden encontrarse cristalizaciones de cuarzo hialino o amatista. Ojo de tigre. El ojo de tigre, junto al ojo de halcón y al ojo de buey, constituyen otra variedad del cuarzo. Están compuestas, además de silicio, por minerales fibrosos derivados del asbesto, como la crocidolita, riebeckita y anfíboles. Una subvariedad también es la llamada pietercita. Jaspes. Los jaspes son una amplia variedad de cuarzo criptocristalino. Sus tonalidades pueden ser muy variadas. El jaspe rojo se origina de microorganismos llamados radiolarios. A su vez, el jaspe rojo es una de las variedades más apreciadas. Cuarzo con inclusiones. El cuarzo se puede presentar con inclusiones de variados minerales. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar cuarzo rutilado. Estos cristales poseen la presencia de rutilo
Estos pueden ser dorados o de color pardo. También son conocidos como cabellera de Venus. El cuarzo jardín también es conocido como lodolito. Es una variedad que posee inclusiones de otros minerales como la actinolita, clorita y hornblenda. Atrapadas en el interior del cuarzo hialino, su aspecto hace recordar a plantas de musgo o turba. Cuarzo turmalinado, como su nombre lo dice, posee inclusiones de turmalinas que pueden ser de cualquier variedad de estas. Forma de los cuarzos. Los cuarzos también pueden clasificarse en formas, por ejemplo, los llamados cuarzos Faden, que son cristales con un crecimiento consecutivo, uno encima del otro o de forma longitudinal. Los cuarzos cactus es la forma del cuarzo en forma de estalactitas. Cuarzo maclado en ley del Japón. Son cristales simétricos. Estos cristales se los conoce como gemelos. Yacimientos del cuarzo. Es fácil encontrar cuarzo en alguna de sus variedades, así como reconocer sus cristales por su forma tan característica. La identificación en la naturaleza de las distintas variedades del mineral está ligada sobre todo al reconocimiento de los distintos tipos de colores que puede presentarse. El cuarzo puede estar presente en cualquier ambiente geológico, en concreto, es más fácil encontrarlo en las fracturas de las rocas, en los filones de pegmatitas, en el interior de masas rocosas y en los sedimentos sueltos. El cuarzo en Latinoamérica. A pesar de la amplia difusión que presenta el cuarzo, cada día resulta más difícil encontrar piezas hermosas para la colección. Si la búsqueda se realiza con paciencia, con toda probabilidad dará sus frutos. Las distintas variedades de cuarzo pueden encontrarse en casi todos los países de Latinoamérica. Algunas zonas de donde es posible encontrar cristales o masas de la variedad cuarzo común, aquel que es blanquecino o más o menos opaco. Por ejemplo, en Diamantina en Brasil pueden encontrarse en filones de cuarzo y en Minas Gerais tapizando las magnesitas y en grandes cristales con inclusiones de hematites y arcilla, o también de cuarzo maclado según la ley del Japón. En Casapalca, departamento de Lima, y en Guarón, departamento del Pasco, en el Perú, acompañado de sulfuros de hierro y plomo, y en Santa Eulalia, Chihuahua, México, formando agrupaciones y piñas de grandes dimensiones de hasta 50 kilos de peso. Resumiendo, el cuarzo es un mineral que puede encontrarse en cualquier parte del mundo. Aplicaciones del cuarzo. La gama de aplicaciones industriales del cuarzo es muy amplia, desde la producción de vidrio y esmaltes hasta los abrasivos y materiales refractarios para la producción de revestimientos termorresistentes. Sus propiedades eléctricas y ópticas lo hacen muy útil en el campo de la electrónica como fuente del silicio necesario para la fabricación de microprocesadores de computadoras. Su elevada piezoelectricidad hacen de él un componente ideal para relojes o sistemas de incendio. Es muy apreciado en artesanías y gemología por la belleza y variedad de colores de sus cristales. Gemología. Desde la antigüedad, el cuarzo macrocristalino, con todas sus variedades de color, ha sido una excelente fuente de materia prima para la realización de joyas y objetos preciosos. Hoy en día, sin embargo, ha perdido parte de su valor gemológico. Esto es debido a su enorme difusión y al descubrimiento de nuevos y ricos yacimientos, como los de Minas Gerais en Brasil, donde se han extraído cristales limpios y puros de mayor belleza. Estos alcanzan en el mercado una discreta cotización, al menos como piedras de colección o semipreciosas. La birrefringencia del cuarzo, es decir, la capacidad de desdoblar los rayos de luz y por consiguiente las imágenes, junto con su elevada dureza, permiten distinguirla fácilmente de los vidrios con los que en ocasiones se intenta imitarlo. Curiosidades del cuarzo. Durante siglos, desde los tiempos de la antigua Grecia, concretamente desde el siglo III a.C., el cuarzo ha sido conocido bajo la denominación genérica de cristal, en griego cristalos. En realidad, lo que los griegos llamaban cristal era el cuarzo hialino, bien cristalizado, incoloro, muy claro y transparente. Con la misma palabra, los antiguos griegos designaban también el hielo. En efecto, pensaban que el cristal no era más que hielo que había sufrido una transformación irreversible. Naturalmente, el equívoco se debía a la transparencia glacial de ciertas variedades particularmente puras e incoloras. Fue en la Edad Media cuando empezó a usarse un término sajón que significa el mineral que atraviesa las vetas metalíferas. De hecho, los mineros de la región alemana de Sajonia utilizaban esta palabra para referirse al mineral que encontraban en abundancia en los filones metalíferos que excavaban.
La escala de Kobel es llamada así gracias a su inventor, el barón Franz von Kobel. Esta escala mide el punto de fusión y se halla subdividida en 7 niveles correspondientes a las distintas temperaturas de fusión de 7 minerales patrón. Cuanto más alto es el nivel, tanto más elevada es la temperatura necesaria para fundir ese mineral. En el nivel 1 tenemos la antimonita y se necesitan para el punto de fusión unos 525 grados Celsius. En el nivel 2 tenemos la natrolita y aproximadamente necesitamos unos 800 grados Celsius. En el nivel 3 tenemos el granate variedad almandino y necesitamos unos 1050 grados Celsius. En el nivel 4 tenemos la actinolita. Necesitamos 1200 grados Celsius. En el quinto nivel tenemos la ortoclasa y precisamos tener unos 1300 grados Celsius. En el nivel 6 tenemos el mineral patrón broncita y necesitamos unos 1400 grados Celsius para obtener el punto de fusión. En el nivel número 7 tenemos el cuarzo y este es infusible. Muchas gracias por ver el video y ahora saludamos a nuestros suscriptores. Le mando un saludo a Discontinued Barium, de Dinosaur Cube 3, de Blue Crafter, Amber Raymond, muchas gracias por los comentarios, Lalo Izquierdo, gracias por el apoyo al canal, Iniciativa Dharma y Omar Yael Verdeja. Les mando un saludo amigos y a todos los que me ven, apoyan el canal, muchas gracias. Si te gustó el video dale like y si no te suscribiste, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.